Buenas tardes, mi nombre es Manuel Eduardo Ortiz Santos con matrícula AL085712 y como parte de mi proyecto integrador daremos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo se genera la viruta? Bueno, este material se genera al cortar, taladrar, mecanizar metales mediante herramientas de corte como brocas, fresas o tornos. Consiste en fragmentos o pequeñas astillas de metal que se separan de la pieza de trabajo durante el proceso de mecanizado. ¿Cuáles son los 5 tipos de virutas y en qué consisten? Bueno, tenemos lo que es la viruta continua o viruta ininterrumpida, que son largas tiras de material arrancado. Este tipo de viruta suele producir un buen acabado superficial, sin embargo, si es demasiado larga puede producir daños o se puede enredar en alguna de las partes de la máquina. También tenemos lo que es la viruta corta o viruta discontinua. Esta se produce cuando mecanizamos materiales frágiles. Con este tipo de viruta se consigue un mal acabado superficial y desgasta mucho las herramientas. También tenemos lo que es la viruta segmentada. Tiene lugar en materiales de gran tenacidad o en materiales que con mucha resistencia al calor, por ejemplo el titanio o aceros inoxidables. También tenemos lo que es la viruta fragmentada. Suele aparecer en materiales que poseen una gran dureza, como por ejemplo con aceros rápidos. Y finalmente tenemos lo que es la viruta de polvo. Esta se produce cuando la velocidad de corte es muy alta y por lo tanto, pues este tipo de viruta se produce en los mecanismos de precisión, más que nada. ¿Cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correctos? Bueno, primero pues sería lo que es la calidad de la superficie. Para lograr la calidad deseada en la superficie a cortar se puede elegir entre varias herramientas con diferentes filos. También tenemos lo que es la geometría de la herramienta de corte. La forma básica de la herramienta de corte pues es una cuña, la cual tiene dos superficies planas que eliminan un ángulo, que delimitan un ángulo. Tenemos también el tipo de filo de la herramienta. En este caso, bueno, existen dos clases de herramientas de acuerdo al número de filos. Estas pueden ser de filo único o de filos múltiples. ¿Por qué son necesarias la fuerza y la potencia? Bueno, la fuerza es necesaria para deformar el material antes de que se forme alguna viruta, mientras que, bueno, la potencia permite averiguar qué volumen de virutas produce un taladro por unidad de tiempo, o en otras palabras, bueno, es el valor que señala cuánto taladro de herramienta en un periodo dado. ¿Qué es el acero? Bueno, el acero es una aleación entre dos o más elementos, de los cuales uno es metal. Se forma de hierro, de elemento metálico y una pequeña cantidad de carbono. Bueno, pues el carbono es un elemento no metálico, en la que el contenido del carbono en disolución sólida en el hierro se encuentra por debajo del 2,1%. Eh, la resistencia al desgaste. Bueno, ¿qué es la resistencia al desgaste? Es la posición que ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción con otro material. Esta propiedad permite pues, que el acero se use como herramienta de corte. ¿Por qué el acero al carbono es considerado como el material más duro del mundo? Bueno, el acero al carbono, comúnmente conocido como el hierro, está compuesto principalmente de hierro y de carbono. Es un material propenso a la corrosión, también tiene muy buena resistencia a la tracción y al bajo coste. Y es por eso que lo convierte en el material más duro del mundo y es un material ideal, de hecho, para la fabricación de piezas industriales. Es un conjunto de procesos industriales que consisten en modificar las propiedades físicas o mecánicas o químicas de los materiales, principalmente de los aceros y de las aleaciones metálicas. Y bueno, ¿en qué consiste también aplicar el revenido? Bueno, este es un tratamiento térmico a baja temperatura que se realiza normalmente, bueno, después de un proceso de temple neutro o puede ser de temple doble o carburación en atmósfera, carbonitrupidación o en temple por inducción o con el objetivo de alcanzar la proporción de dureza y resistencia deseada del metal, ¿no? ¿Qué es la cementación? Bueno, este es un proceso termoquímico que se aplica en piezas de acero. El proceso aporta carbono a la superficie mediante la difusión que se impregna modificando la composición, bueno, del metal. Finalmente, ¿en qué consiste la cianurización?
Bueno, esto consiste en introducir la pieza en una solución que generalmente consta de cianuro de sodio o cloruro de sodio y carbonato de sodio. El enfriamiento se da directamente por inmersión. Al salir del baño de cianuro, con esto se obtiene una profundidad de superficie templada uniforme de unos 0.25 milímetros en un tiempo de una hora más o menos. Y bueno, eso es todo y muchas gracias.